Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Un candidato, Guillermo Lasso, dice: de la mano de Creo, la oposición vigilará los votos. A ver, de la mano de Creo, la oposición vigilará los votos. Lasso reiteró el llamado para defender el proceso en las calles. En el otro lado, Moreno llama a la unidad, ya con eso dice bastante. Moreno llama a la unidad para consolidar la victoria. Consolidar la victoria, obviamente defendiéndola desde ya. Ellos presumen que son los ganadores. El candidato cerró campaña en Los Ríos. Bueno, las dos caras de la moneda, estábamos en eso. Simón Pachano, tenga la bondad, en verdad, echa a la suerte este domingo el porvenir ecuatoriano, toda nuestra audiencia y toda la sociedad que no nos oye, pero que tenemos entre todos este enorme desafío histórico el próximo domingo. Sí, en realidad se juega una parte muy importante del futuro del país, porque gane quien gane, esta elección significa el fin de la llamada revolución ciudadana. Eso hay que tener claro. El problema que se plantea es cómo va a ser el siguiente paso después de ese fin. ¿Por qué digo en primer lugar que se acaba la revolución ciudadana? Porque la revolución ciudadana ha tenido dos motores o dos columnas, si se quiere, sobre las que se ha asentado. La una, los altos precios del petróleo en el mercado internacional, que han permitido, ¿no es cierto?, tener un gasto público enorme y que han permitido, sin duda, hacer ciertas cosas positivas como inversión en salud, en educación, en mejoramiento de la infraestructura, en fin, ¿no? Pero que han permitido también tener como única política económica el gasto público y no el fortalecimiento del aparato productivo ecuatoriano. Eso uno. Y segundo, el otro pilar o el otro motor que ha tenido es el fuerte liderazgo del presidente Correa. Ninguno de esos dos factores va a estar presente de aquí en adelante. Por lo tanto, se termina la revolución ciudadana. La pregunta entonces es, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después? Viene un modelo que va a tratar de mantener ese modelo político-económico que hemos tenido durante prácticamente 10 años, o vamos a tener un modelo alternativo a este, y ¿en qué va a consistir ese modelo alternativo? Personalmente creo que no hay espacio para grandes cambios a partir de este momento. Creo que la posibilidad o el margen de acción que tiene cada uno de los candidatos es bastante estrecho, tanto en términos económicos como en términos políticos y en términos sociales. Me parece que la situación con la que se van a encontrar va a ser una situación que les va a poner muchos límites al uno y al otro. Dentro de esos límites, me parece que quizás Guillermo Lasso tiene un poco más de amplitud. ¿Por qué? Porque él no tiene la camisa de fuerza o las líneas rojas que le ha señalado Rafael Correa a su candidato Lenín Moreno. Lenín Moreno, si quiere, por ejemplo, renegociar la deuda, y quizá en esto puede tener más claridad Abelardo, si quiere renegociar la deuda a partir de un entendimiento con los organismos multilaterales, o sea, el Fondo Monetario, Banco Mundial, para comprar la deuda china, que es muy cara, y tener una deuda más barata y de plazos más convenientes, no lo va a poder hacer fácilmente, precisamente por esa camisa de fuerza que se le ha puesto. En cambio, el otro candidato podría hacerlo más fácilmente. En sentido inverso, cualquier reforma legal que quiera pasar, Guillermo Lasso va a encontrarse con el problema de la Asamblea, en donde tiene mayoría absoluta Alianza País. En cambio, para Lenín Moreno eso sería más fácil. Es decir, hay
blancos y negros en cada uno para los dos candidatos, digamos, ¿no? Economista Abelardo Pachano, porque al señor presidente hay que saberlo sintonizar adecuadamente, de lo contrario, no ubica fácilmente las lógicas de él. Entonces, si eso es así, ¿qué va a pasar el día domingo si es que gana Lenín Moreno y los próximos días que él, digamos, si gana el comicio, tome posesión como nuevo presidente de Alianza País? ¿Usted cree que eso le va a gustar a Rafael Correa? A ver, yo no le veo a Correa como un político pasivo. Yo no le encuentro a él el perfil de expresidente. Yo no creo que Rafael Correa, con cualquier resultado electoral, él va a buscar una reinserción en vida familiar y volver a la academia. No creo. Mi opinión es que Correa va a seguir buscando y teniendo una activa participación en la política ecuatoriana. Eso para mí hay que tenerlo bien claro. Y precisamente ha estructurado un equipo político que en estas elecciones ha copado casi el 50% de la Asamblea Nacional. El propio binomio de Moreno es hombre de confianza de Correa, de tal manera que Moreno está cercado por gente correísta. Entonces, en ese sentido, mi primera reflexión a la pregunta suya, Gonzalo, es que nosotros vamos a tenerle a Correa muy activo en la política ecuatoriana, cualquiera que sea el resultado. Segundo. ¿Y cómo puede ser activo si gana Moreno? Mandando, comandando, instruyendo, ordenando. Porque yo creo que por su propio carácter, por la dimensión de liderazgo dentro de Alianza País, le impondrá a Moreno sus puntos de vista, y cuando Moreno quiera salirse del libreto de Alianza País, buscará la forma de ponerlo otra vez en fila. Y si Moreno quiere de alguna manera salirse de ese libreto, bueno, vamos a tener una dificultad política más, porque la única forma con la cual Moreno podría eventualmente encontrar otra línea de gestión política sería buscando una asociación con los grupos de oposición. No es un imposible, pero me parece bastante difícil que aquello pueda ocurrir. Ahora, el segundo elemento que es bien importante aquí es que en la elección del día domingo, con todas las limitaciones que ha señalado Simón, que son absolutamente objetivas, lo que estamos es tratando de recuperar los principios fundamentales de un sistema democrático. Está en juego una alternabilidad política dentro de una circunstancia política y económica muy complicada. Pero lo que queremos es despojarnos de un régimen que ha ocasionado, o mejor, que ha cooptado todos los poderes del Estado, que ha limitado la libertad de expresión, que no ha dejado que los derechos humanos, derechos políticos, derechos económicos de los ecuatorianos puedan ser ejercidos a plenitud. De tal manera que nuestra primera responsabilidad de este rato es tratar de recuperar la democracia en un ambiente extremadamente complicado. Mi tercera reflexión es, cualquiera que sea el resultado, la economía no va a cambiar. Vamos a tener el mismo panorama económico el día lunes con la victoria de Lasso o con la victoria de Moreno. La diferencia va a estar en la esperanza que puede haber de un mejor enrumbamiento de las decisiones económicas para resolver los graves desajustes que tiene la sociedad ecuatoriana. Si gana el oficialismo, ya sabremos que la línea de mantener un Estado realmente muy activo dentro de la economía, con pocas ventanillas de desarrollo por la vía de la actividad privada, se va a mantener, y en ese sentido
me parecería que la necesaria recuperación de la confianza va a ser muy difícil de conseguirla y consecuentemente el modelo económico, el modelo cambiario estaría en mayor riesgo del que ya está. ¿Cuál es la diferencia entre la época de la partidocracia de las características de los pueblos? O sea, el formato ciudadano, el tipo el tipo de gente que teníamos en esos tiempos, acostumbrado también a malas prácticas y todo, y rechazando muchas prácticas que no nos llevaban a ninguna parte, con errores y también con corrupción, porque también había corrupción, siempre lo ha habido, frente al tipo de gente que la Revolución Ciudadana deja instalando con un montón de garantías bien traídas, ya era hora, pero que nunca pensaba el presidente Correa en afirmar esos cambios socioeconómicos, pero con otro modelo económico productivo. A eso me refiero. Entonces, ha quedado en lo mismo. La parte del formato económico que financie los avances sociopolíticos de las dos ideologías que han gobernado el país en los últimos 30 años. Estaba yo pensando en eso. Entonces, veamos qué dice el tío Simón Pachano. Yo creo que hay unas tres cosas ahí, Gonzalo. Primero, en el tema previo, el de qué va a pasar inmediatamente en términos económicos, sobre todo con el nuevo gobierno. Yo creo que hay una medida que puede ser tomada o por lo menos dar señales en el muy corto plazo y que es precisamente el de la renegociación de la deuda. Y en ese sentido, ¿cómo se puede hacer la renegociación de la deuda? Yo creo que hay prácticamente un solo camino, que es entendimiento con los organismos multilaterales. Es muy difícil hacerlo por otra vía. ¿Por qué es necesario el entendimiento con los organismos multilaterales? Porque ese entendimiento no solo abre las puertas a tener deuda nueva, por ejemplo, del Banco Mundial, que permita comprar la deuda china, que es muy cara y de muy corto plazo, sino que además abre las puertas para un mercado financiero internacional que en este momento no están abiertas. Entonces, creo que ese es un primer paso que puede darse y que es de muy corto plazo y que obviamente no se va a concretar en un mes, en 2 meses, pero sí se va a dar señales claras que pueden llevar a los actores económicos a tomar otras decisiones y a tener más confianza, como señalaba Abelardo. Eso me parece que hay que tomarlo en cuenta y creo que ahí tiene una dificultad grande Lenín Moreno en términos de que ideológicamente estaría obligado a no hacerlo, digamos así. Es decir, que ahí tendría justamente esta presencia atrás, respirándole en la nuca Rafael Correa, para que esto no se haga. Y eso sería gravísimo, porque si no se renegocia la deuda en términos adecuados, este va a ser un gravísimo problema, como fue la deuda ya para Ecuador y para los países latinoamericanos a fines del siglo XX. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya entrando en el tema de la pregunta, y yo creo que la pregunta nos lleva a 2 cosas que son fundamentales. Una, que la diferencia que hay con el periodo anterior a Rafael Correa, el mal llamado periodo de la partidocracia. En ese periodo, por lo menos, había uno que otro partido que podía orientar la votación de los electores, que podía dar señales a los electores. Los partidos son para eso. Hay autores que llaman a los partidos que son atajos cognitivos, es decir, que le hacen que la gente tenga, digamos, o dan aportes a la gente para poder decir, miren, por aquí hay este programa, por acá hay esta otra cosa, etcétera, etcétera. Eso no tenemos, no hemos tenido a lo largo de todo este periodo y tampoco lo tenemos en estas elecciones y por eso estamos viendo la incertidumbre, ¿no es cierto?, respecto a qué va a pasar el día domingo.
Y por lo tanto, con la pregunta, ¿qué piensa la gente ahora? La gente está evaluando a ver por dónde voy, pero yo diría sin estos atajos cognitivos que podrían darles los partidos, las organizaciones políticas, etcétera, y que podrían ayudar a tomar decisiones precisamente informándoles, dándoles información en este sentido. Y el otro aspecto de la pregunta iba al tema de lo social, la sustentación de lo social. Yo creo que a pesar de la inversión, y que reconozco es uno de los factores positivos de este gobierno, el haber dado importancia a la inversión en lo social, en educación, salud, etcétera, desafortunadamente, debido a que no hay un modelo económico que sustente a esto, ¿no? Esta inversión en lo social, claro, se hace insostenible. No puede, o sea, difícilmente va a continuar. No digo que un gobierno de Lasso o de Moreno vayan a tener que cortar eso, al contrario, están obligados a mantener esos niveles de inversión, pero el problema es cómo lo van a hacer. Así es. ¿No? Si hubiera constancia de que no deja asegurado el presidente Correa el financiamiento. Ese factor que ha sido positivo a lo largo de su gobierno, sin duda, que ha sido positivo a lo largo de su gobierno. Que los resultados no sean los que se esperaban, etcétera, de acuerdo, pero evidentemente eso no es sostenible si no hay un modelo económico que permita precisamente tener los recursos para mantener esos niveles de inversión en lo social. Entonces, estamos ante una situación muy compleja, la del próximo gobierno, una situación que va a tener que redefinir en su conjunto no solo el modelo económico, sino también en repensar cómo mantener, por ejemplo, todo este tipo de políticas sociales que son fundamentales y que sin un modelo adecuado no van a funcionar. ¿Estará pensando el pueblo ecuatoriano el domingo, quién me garantiza, Abelardo, trabajo? Posiblemente sí. Hay los niveles de desocupación y subocupación son mucho más graves de lo que uno puede simplemente pensar. Y en ese sentido, indiscutiblemente que la falta de trabajo va a tener que, o va a jugar un papel en estas elecciones. No va a ser el único, no creo que sea el único, porque además el gobierno ha utilizado los instrumentos de gasto social como mecanismos para generar una suerte de toma y daca con determinados estratos sociales, es decir, mantengo el programa social, pero siempre y cuando obtenga en reciprocidad su apoyo político, su voto, y de esta manera ha profundizado esa vieja característica de liderazgos ecuatorianos, de esos cacicazgos ecuatorianos que tantas veces hemos comentado. Pero indiscutiblemente que la situación económica está jugando en términos generales un papel importante. Ajá. Pero se conjuga en ese ambiente político bastante oscuro que tenemos, bastante cargado. Aunque usted es un banquero, no lo soy ya. Ya no lo es, pero digo, lo conciben hasta este momento. Usted está dedicado a otras tareas y vale hacerle una campaña para que le reconozcan la nueva identidad profesional. Porque lo otro suena a insulto en este tiempo. Justo de eso le quería preguntar. Al decirle banquero, obviamente que buscan perjudicar a Guillermo Lasso, pues no. ¿Eso ha variado un poco? ¿O la gente ya lo ve en otro sentido? No, yo creo que no solo en el Ecuador, en el mundo. La actividad bancaria está siendo marcada políticamente como una actividad que no es, yo diría, por lo menos socialmente sensible. Y creo que es injusto el tratamiento, pero así es. En este momento
Esa es una definición Por eso dijo peyorativa, ¿no? Claro, por eso Peyorativa. dijo el presidente reiteradamente, si el mejor candidato para competir con nuestro candidato es un banquero, pues, porque él sabía que al decir banquero tal y cual ya estaba solucionada la campaña. Bueno, la política también es el arte de desfigurar realidades, ¿no? Claro. Porque ahí se podría decir, frente al banquero Simón. de la banca, no sé si yo prefiero el banquero de Lampa. Muy bien. También. Muy bien. Sí, es decir, en eso, en todo el mundo la política siempre trata de caricaturizar al adversario, a ponerle en condiciones muy difíciles en el ámbito en el cual tiene, llamemos así, alguna debilidad. Pero a lo largo de la lucha política se van esclareciendo esas posiciones y se van definiendo las características de los candidatos. Fíjese la modificación profunda que ha tenido la candidatura de Moreno. Moreno apareció como el hombre bueno, el hombre que hacía políticas sociales, el hombre amigable y todo. Y está terminando con una imagen de más bien de un hombre que tiene dificultades en expresar ideas, que está muy limitado en la forma de concebir la dirección del Estado, de que está maniatado, de que es un hombre de un carácter extremada débil, que no ejerce liderazgo. Entonces, las campañas Pero políticas... cuando se calienta, dicen que es intemperante y duro. Bueno, cuando a uno le da 40 grados de temperatura, así pasa, pierde el sentido. Pero un gobernante tiene que saber ser enérgico, pero a la vez tiene que tener la capacidad para entender las circunstancias y poder moverse en esas condiciones. Y ahí viene el tema, Gonzalo, de manejo económico. Correa, con el conocimiento que tiene del área económica, ha abusado de ese conocimiento y ha impuesto con su carácter las decisiones. El Banco Central es una subsecretaría más, una caja que tiene ahí al lado, en donde levanta el teléfono y dice necesito 1.000 millones más, ahí te mando los bonos y el Banco Central tiene que traer 1.000 millones de la reserva. Sí. Carácter y conocimiento de economía, abuso de la economía por parte de Correa. Y eso no tiene Moreno. Y en unas circunstancias como las que estamos viviendo, si uno no sabe todas las interioridades del manejo económico y las complejidades de cómo va a ejercer el liderazgo en esas circunstancias. Hoy se requiere una habilidad mayor en el campo económico, como se requiere una habilidad y una sensibilidad especial en el campo político. Sí. De tal forma que, mirado así en perspectiva, si le quitan del escenario político a Correa y no le respiren la oreja, como dice Simón, no le respiren la oreja a Moreno, o sea, y el día que le digan a Moreno necesitamos 1.000 millones más para pagar los salarios, ¿qué va a decir Moreno? Oye, ¿dónde me encuentro los 1.000 millones? Porque como no tiene una concepción económica ni una formación económica lo suficientemente sólida, va a tener que descansar en sus asesores. Y ahí empieza a debilitarse el liderazgo, porque empezarán a aparecer los famosos hilos de poder, en donde cada uno querrá hacer lo que le conviene para su interés dentro del juego político. Y el liderazgo se difumina se dispersa. O se dispersa en ese sentido. Entonces, yo le veo ahí una dificultad mayor. El tema... Un taita sin plata es nadie. Pero si es enérgico, a la final, aunque sea por la fuerza, pone orden en la casa. Pero si es un pañaguas, no.